Ok, bien, entonces esta presentación está basada, como mencionamos aquí, en la economía peruana en encrucijada, una situación en la cual el COVID y las elecciones nos tienen un poco contra la pared, así que vamos a ir analizando cada una de esas situaciones. Bien, con respecto al COVID, bueno, un año después, ¿qué es lo que estamos viendo? Siempre bajo el enfoque de la economía y los mercados financieros, ¿no? Que es la materia que nos convoca ahora. Bueno, en el primer gráfico superior podemos ver el impacto de la reacción inicial de los mercados financieros cuando se declaró la pandemia, ¿no? Esta es la variación del 12 de febrero, más o menos, que corresponde al punto previo, ¿no? Cuando recién empezaban los contagios en Europa, ya había algo de contagios en China, pero se percibía como aún muy focalizado, pero después se expandió por toda Europa, América, hasta que finalmente el 13 en realidad de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. Y miren las variaciones en prácticamente casi menos de un mes, entre el 12 de febrero y el 20 de marzo del año pasado, con caídas sumamente dramáticas, ¿no? Tanto de las bolsas, que usualmente son muy sensibles a los cambios de expectativas, y un factor interesante que siempre es importante tener en cuenta es que los mercados financieros se adelantan a la situación esperada. Por eso su lectura es muy útil para tomar decisiones económicas. Luego tenemos aquí el comportamiento de las monedas. Vean que el dólar se fortaleció ligeramente, perdieron las monedas emergentes, perdió obviamente el sol peruano también, nos depreciamos cerca de 4%. Los precios de los commodities, que son tan importantes para nosotros, también registraron caídas. El petróleo, ¿se acuerdan que hubo una situación excepcional después en abril, cuando cotizó incluso con un precio negativo, algo que nunca se había visto? No hemos visto tasas de interés negativas, pero precios de bienes negativos no. Y también hubo un salto importante en las percepciones de riesgo, medidas por el índice ENVI, ¿no? Tanto del Perú como de América Latina en su conjunto. ¿Qué ha pasado desde el 20 de marzo, el punto más bajo ahí, hasta la actualidad, ¿no? Hasta la fecha hemos visto una recuperación significativa de los mercados financieros, lo pueden ustedes visualizar en el gráfico inferior. Se han recuperado de manera significativa las bolsas en Estados Unidos, Europa, Asia, incluso registrando nuevos récords históricos hasta hace unos días, hasta comienzos de marzo. Impresionante la recuperación de los mercados. Eso ha ayudado, por ejemplo, también bastante a la recuperación de los fondos de pensiones, ¿no? Se hablaban, uno revisa las cifras tanto de la Asociación de AFPs como de la SBS, y mencionan pues retiros como de 30.000 millones de soles, ¿no? Aproximadamente. Sin embargo, si uno ve la data, el tamaño de los fondos de pensiones no ha caído 30.000, ha caído la tercera parte, 10.000, ¿no? La diferencia, entre otros factores, se debe a la recuperación de los mercados financieros, tanto bolsas como bonos, que ha sido bastante fuerte. Como les decía, en el caso de las bolsas alcanzando nuevos récords, en el caso de los bonos también estuvieron recuperándose, sobre todo hasta mediados del año pasado, ¿no? En el caso del dólar, miren cómo el dólar ha tenido una sensibilidad relativamente baja, ¿no? Es algo que llama la atención. El dólar, me refiero al dólar norteamericano, el dólar que cotiza en Estados Unidos frente a las monedas fuertes, como el euro, la libra esterlina, ¿no? Ese dólar se ha movido en proporciones relativamente bajas, ¿no? No ha mostrado mucha sensibilidad hasta este año. Ahora vamos después a entrar en un análisis un poco más detallado. Aquí el sol, miren, el sol en este periodo ya después de la caída de los mercados, mientras el resto de los mercados se ha recuperado, el sol no, el sol ha seguido cayendo. Vamos a ver, o sea, el tipo de cambio ha estado subiendo. Vamos a intentar explicar qué ha pasado ahí. Los precios, es curioso porque los precios de los commodities sí se han recuperado, vean el salto que ha habido en el precio del cobre, algo menos en el oro, ¿no? Pero acá están el índice de commodities, el oro, el cobre aquí, ¿no? Un salto importante, el zinc, hasta el petróleo, bueno, venía de un nivel muy bajo, así que aquí la barra parece más alta.
También incluso, ¿no? Si comparamos, a pesar que han perdido valor en las últimas semanas, pero si comparamos con respecto al 20 de marzo del año pasado, también ha habido una ganancia, una apreciación en los bonos, ¿no? En los bonos soberanos, en la percepción de riesgo. Por eso es lo que ha ayudado en buena medida a que los fondos de pensiones se recuperen y amortigüen el impacto de los retiros significativos que han habido hasta ahora, ¿no? Aquí, en este gráfico, observamos un poco la recuperación también de las bolsas ya entrando un poco más a la región, ¿no? América Latina, podemos observar un poco la trayectoria, ¿no? Cómo marcó la primera ola, vean qué tan fuerte reaccionó el mercado cuando declararon los estrictos confinamientos, ¿no? Y luego el mercado se recupera. Siempre sucede eso. Recuerden que los movimientos no son lineales, pasa siempre, ¿no? Nuestro pensamiento tiende a sesgarse, a que cuando vemos que algo sube, pensar siempre va a subir, ¿no? Y eso es un poco la lógica aplicada al tipo de cambio. Y cuando vemos que algo baja, pensamos que siempre va a bajar, y no es así, ¿no? Nuestra ciencia económica nos da herramientas para siempre pensar en movimientos fractales, ¿no? Y estar atentos a los cambios de los mismos. Entonces, y este gráfico de las bolsas en América Latina post-COVID es claro, ¿no? Muestra justamente eso, ¿no? Empezó la segunda ola, esto fue más o menos entre octubre, noviembre, octubre, noviembre del año pasado, luego también una ligera caída de las bolsas, aunque no tan pronunciada como la primera, y vean después cómo en los mercados tienen una recuperación significativa, noviembre, diciembre, incluso enero, ¿no? En este caso impulsados por dos factores, ¿no? Anuncios de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos, que se demoraron en concretar, recién se han concretado en marzo, ¿no? Aprobándose en Estados Unidos por las autoridades en Estados Unidos, y el inicio de la vacunación. El inicio de la vacunación sí marca, digamos, un cambio de humor bastante fuerte y se produce aquí en noviembre, ¿no? La mayoría de países empiezan a vacunar, empiezan los periodos y obviamente eso produce un salto importante de los mercados que los ha llevado en algunos casos, decía, a nuevos récords, sobre todo en los casos de países desarrollados. En los casos de países emergentes no necesariamente, pero prácticamente han recuperado en buena medida casi el nivel pre-COVID, más o menos en algunos casos, ¿no? Mercados emergentes en primer lugar, Brasil y Perú ahí, ¿no? Perú lo ha ayudado mucho, que es una bolsa minera, y los precios de los metales, como hemos visto, han subido, así que eso le ha dado un buen soporte. No obstante, como pueden ver también en las últimas semanas, ya empieza una especie de retracción que no es solo exclusiva del Perú, es en general. Todas las bolsas empiezan a retroceder ligeramente ante la tercera ola, ¿no? Que estamos viendo en Europa, principalmente, pero también en algunas economías emergentes y en América Latina, ¿no? Casos récord en Brasil, casos récord en el Perú incluso, ¿no? Hace 2 días, cerca de 11.000 casos nuevos. Son cifras que superan incluso a las registradas en la primera ola y que inducen a pensar de que podrían haber nuevas restricciones. Y los mercados se adelantan y reaccionan frente a ello, ¿no? Entonces ahora, así como sucedió cuando estalló la segunda ola, ahora también vemos una retracción en general de los inversionistas respecto a la renta variable, respecto del apetito de riesgo. Están cambiando su apetito de riesgo, se están volviendo más cautos, ¿no? Por esta situación en la cual una tercera ola puede generar mayores restricciones a pesar de los estímulos fiscales y monetarios que siguen vigentes. Entonces, eso es lo nuevo, ¿no? Vamos a ver cuánto durará. La buena noticia es que los precios de los metales están subiendo. El cobre ha alcanzado un nivel más alto en 14 años, muy potente. El zinc también lo ha acompañado. El oro ya no tanto, el oro juega más con los bonos. Pero definitivamente estos niveles pues, sí sustentan de que es muy probable que dupliquemos el superávit comercial. Y ahí hay una dicotomía, ¿no? Porque se supone que la moneda, en la medida que entren más dólares a la economía, el tipo de cambio debería bajar. Sin embargo, eso no está sucediendo, ¿no? Vamos a recordarlo después para citarlo más adelante, pero esta es una buena noticia. Usualmente el ciclo económico peruano correlaciona bastante bien con los precios de los metales. La inversión privada
correlaciona también bastante bien con los precios de los metales, y las expectativas empresariales tienen esa misma correlación. Entonces, en alguna medida, los vientos externos en el cual el Perú va a enfrentar el proceso electoral y se van a cumplir estos 200 años en julio del 2021, lo hacen en un entorno en el cual el mundo está creciendo cerca del 5%, bueno, recuperándose en realidad, y por lo menos los precios de los metales están subiendo, cosa que genera un entorno favorable para acelerar la recuperación. Entonces ya el reto está más en el lado interno, en el lado local, ¿no? Una buena gestión que aproveche, que tome ventaja de esta situación internacional que no siempre se presenta favorable, ¿no? Porque más complicado sería que la nueva administración tome el mando en un contexto en el cual el mundo está jugando en contra, ¿no? Sabemos que la economía peruana es pequeña y que cuando hay turbulencias, cuando los vientos empiezan a soplar fuerte, por más que movamos con todas las fuerzas la política fiscal y la política monetaria para una dirección, pues los vientos terminan llevándonos en una dirección distinta. Por eso que es importante considerar el entorno en el cual estamos para poder tomar ventaja del mismo. Del lado ya de la actividad económica, hemos visto esta recuperación, la línea roja corresponde al Perú, se ve claramente, ya todos lo sabemos, ¿no? La caída tan fuerte, la economía que más cayó por el COVID, pero después hemos tenido una recuperación relativamente rápida, alineándonos rápidamente con nuestros pares. Esto es un dato interesante porque implica que el aparato productivo no ha sido tan dañado, ¿no? Y la recuperación ha sido relativamente rápida. Obviamente ha habido algún daño ahí desde el punto de vista del mercado laboral, que vamos a enfatizar más ahora, pero desde el punto de vista de capacidad productiva, ¿no? De producción potencial, de frontera de posibilidades de producción, están relativamente intactos. Entonces, por eso que la caída fue fuerte, pero la recuperación también, ¿no? Ahora, el reto aquí es sostenernos, ¿no? Y seguir y tratar de acelerar para poder recuperar rápidamente el terreno pre-COVID, que según las proyecciones del Banco Central se esperaría para el 2022, y si hay algunos obstáculos, como ya estamos viendo incluso en países desarrollados, para el 2023 tal vez, ¿no? Este es el gráfico más reciente presentado en el reporte de inflación por el Banco Central, que nos muestra un poco cuál sería la trayectoria esperada, ¿no? Esto en un entorno en el cual pues, no hay nuevas cuarentenas, no hay nuevos obstáculos, ¿no? Y ese es un riesgo, ¿no? Porque si incluso los países desarrollados están enfrentando estas restricciones por tercera ola, lo estamos viendo en Francia, en Italia, en el Reino Unido, pues imagínense los países emergentes, ¿no? Es difícil que eso no suceda. Así que este va a ser, creo yo, uno de los principales obstáculos y retos para la próxima administración. Cómo gestionar de una manera más eficiente el tema de las cuarentenas, si incluso los países desarrollados están teniendo problemas para manejar las mismas, ¿no? Incluso procesos de vacunación más lentos, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que se está viendo o está discutiendo en la Unión Europea con el Reino Unido, ¿no? Han tenido problemas de suministro de vacunas. Así que si eso sucede con los países desarrollados, pues a nosotros nos toca un reto más fuerte y se supone que la nueva administración, quien tome el gobierno, debe tener en cuenta este factor que es clave, ¿no? Y justamente un punto medular, decía yo, es ese factor de COVID. Este gráfico muestra, solamente para tener una idea, el número de hospitalizaciones, ¿no? Más que sabemos que estas variantes son cada vez más contagiosas, pero también son más, afectan a la gente en mayor medida, ¿no? Son más agresivas, ¿no? Y vean cómo en la primera ola, en el caso del Perú, pues subió, repuntó, pero después bajó rápidamente, y ahora no está sucediendo eso, nos estamos quedando muy cerca de los niveles superiores. Ese es un tema clave de ver
de cuestión de saneamiento es cómo el próximo gobierno va a buscar contener el tema de contagios tanto vía administración de vacunas como vía de implementación de cuarentenas focalizadas o ver algún otro mecanismo distinto. Claramente cuando uno ve experiencias de países que han resultado más exitosos, como Nueva Zelanda, Corea, por ejemplo, el factor común es la atención primaria, ¿no? La atención en la posta médica, ¿no? Evitar que lleguen al hospital, evitar que hagan la cola de la cama UCI. Eso, pues, lamentablemente, en el caso no solo de Perú, de países de América Latina, no es tan sencillo. Incluso Chile, que tiene una red mucho más eficiente, no ha logrado o está enfrentando igual problemas de rebrotes, ¿no? A pesar de que es el país que más rápido está vacunando en América Latina. Lo mismo está pasando en el Reino Unido, ¿no? Y eso ha forzado también a Estados Unidos a anunciar ayer que va a duplicar el ritmo de vacunación, ¿no? Se supone que ese es el factor que juega en contra aquí, es el tiempo, ¿no? Mientras más te demores en vacunar a la población, pues la posibilidad, ¿no? Dada la agresividad del virus, la posibilidad de enfrentar este tipo de problemas sanitarios que tantas vidas están costando, es difícil, ¿no? Entonces tenemos todavía aquí para largo. No he visto aún un plan articulado para contener los contagios del COVID, y ese va a ser definitivamente el primer punto que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. El segundo punto importante es que va a marcar la recuperación de la economía peruana, tiene que verlo con el nivel de gobernabilidad, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero en realidad, a cómo van las encuestas, lo único que podemos concluir es que vamos a tener un Congreso bastante partido, ¿no? Aquí hemos hecho un ejercicio con el promedio de las encuestas, considerando los votos válidos, la valla electoral de 5% y aproximadamente cómo sería la composición, y vemos pues que los colores son referenciales. Vemos que tiene más, probablemente más votos o más intención de voto, tendría 24 escaños, que es el 20% del total. O sea, con el 20% no estás seguro de gobernar tranquilo, y tendrías que forzosamente haber alguna alianza, buscar alguna habilidad de conciliación y de pactar y de coordinar, ¿no? Bueno, por temas supongo que de campaña eso no es visible ahora, no hemos visto esos skills, esas habilidades en los candidatos de poder conciliar, ¿no? Cada uno primero está buscando obviamente sus propios votos, pero seguramente será más visible en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta creo que los candidatos que pasen a la segunda vuelta deberán exhibir qué tan hábiles son coordinando y gestionando alianzas, pues sí o sí, a cómo van estos sondeos, la van a necesitar, sobre todo desde el punto de vista de la composición del Congreso, ¿no? Que es clave para la gobernabilidad. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo, ¿no? La gran pregunta, si es que no se logra una conciliación, es cuánto va a durar el próximo presidente. No lo sabemos, ¿no? Obviamente todas, olvidé mencionar al inicio de esta presentación, que toda es la misma, como las opiniones que estamos vertiendo son todas a título personal, así que eximo a mi empleador de cualquier intención, de todos estos comentarios que estamos vertiendo, ¿no? Todo ello, les decía entonces, básicamente desde el punto de vista de que es necesario mantener un gobierno estable en los próximos años, ¿no? Y al menos los sondeos no nos están indicando eso. ¿Qué otros factores más tenemos que tener en cuenta? El mercado laboral se ha deteriorado de manera significativa, ¿no? Esto justo lo comentamos poniendo un post en Facebook sobre la fuerte contracción que hemos visto en el nivel de empleo, está cayendo cerca de 14% febrero contra febrero, según los datos del INEI. El nivel de ingresos también está cayendo cerca de 15% febrero contra febrero, en promedio, que son los últimos datos disponibles. Y la economía misma, que si bien se ha recuperado, en realidad ahí la lectura es que todavía estamos por debajo del nivel pre-COVID, no hemos recuperado todo. Y todo eso está deteriorando el poder
el poder de pago, la capacidad de pago, la solvencia, tanto de las personas como de las empresas, ¿no? En el gráfico de la izquierda pueden ver el comportamiento de la morosidad, y para verlo de una mejor manera lo he dividido con reactiva y sin reactiva, ¿no? Utilizando datos que están en el informe de liquidez y crédito del Banco Central. ¿Qué sucede? Sabemos que los créditos reactiva están en periodo de gracia, ¿no? Aún no se pagan, están dentro de la vigencia del periodo de gracia. Sin embargo, eleva el saldo del crédito. Como ustedes saben, el ratio de la morosidad es un ratio que se calcula dividiendo la cartera atrasada, ¿no? Los préstamos que no se están pagando, entre los préstamos otorgados. Al incrementarse los préstamos otorgados, pues matemáticamente el ratio tiende a irse para abajo, que es la línea azul, ¿no? Entonces, cuando uno ve lo que se publica normalmente, que es el ratio de morosidad de las empresas, este es crédito de empresas nada más, pues parece que no hubiera un deterioro significativo, ¿no? Pero si limpiamos la cartera, ¿no? Y le quitamos los créditos reactiva que todavía no están en periodo de pago, pues, y dividimos esa cartera atrasada, que sí son créditos antiguos que no se están pagando, no son créditos reactivos, sino créditos antiguos que no se están pagando entre el saldo corregido, pues nos da una idea de qué es lo que realmente está pasando con la tasa de morosidad, y vemos un sostenido, ya venía y sigue un sostenido deterioro de la capacidad de pago de las empresas. Entonces, esto evidentemente no puede continuar porque complica el entorno de negocios y es necesario políticas de corrección, ¿no? Ahí, por ejemplo, no he revisado los planes de gobierno, no he encontrado iniciativas propiamente para ello, más bien varias de las propuestas van en el sentido de implementar más reactivas, ¿no? Pero vamos a ver si eso es realmente la solución. Pero este es un tema importante. Felizmente que tenemos una regulación bastante sólida, ¿no? Colchón de capital, incluso liquidez que proporciona el Banco Central, ¿no? Ayer incluso mejoró la perspectiva para el sistema bancario peruano. Estos son pilares favorables, pero eventualmente nos gustaría ver un punto de inflexión ahí, ¿no? Que es necesario y es saludable para que la economía crezca o se recupere de una manera más sostenida. Eso es un problema. El otro gráfico muestra el manejo responsable de las finanzas públicas. Ese también es un derrotero que es clave, ¿no? Muchos de los planes de gobierno muestran intención de gasto, pero no señalan cómo se va a financiar. Y pues el Perú ha hecho uso de sus fortalezas fiscales el año pasado, ¿no? Hemos tenido la anuencia de las clasificadoras de riesgo que no movieron prácticamente ni un ápice, salvo al final, ¿no? El año pasado, que fue Fitch que nos bajó el panorama, pero el rating se mantuvo igual. Bueno, en ese entonces las clasificadoras señalaron que querían justamente ver qué pasaba el 11 de abril. Así que el 11 de abril se juega, es un partido clave, es decisivo, porque también se juega nuestro rating crediticio. Y bueno, les decía que el año pasado se hizo uso significativo de recursos públicos, ¿no? Se gastó prácticamente todo el Fondo de Estabilización Fiscal, que eran más o menos $5.000 millones. Si vemos ahora solo queda 1 millón, solo queda uno de 5.000. Y también se utilizaron cerca del 4% del PBI en depósitos públicos, ¿no? Gracias al ahorro que tenemos disponible, se redujo en cerca de 4 puntos del PBI, un monto significativo. Nuestro déficit llegó a niveles de los 80, ¿no? 8,9. A partir de ahí, deberíamos pensar en conducir a las finanzas públicas hacia una ruta más sostenible este y el próximo año. Y obviamente es importante ver que este criterio esté plasmado y calculado y sustentado en los planes de gobierno de los candidatos, porque sin un manejo responsable de las finanzas públicas, cualquier intención que tengamos de mejorar la economía peruana va a ser inútil. Ya nos ha pasado. Nos pasó en los 80, por lo tanto este criterio es importante. Vean que el nivel de deuda pública, que lo teníamos cercano al 25%, ha saltado a 35%, 10 puntos de PBI, ha subido nuestro saldo de deuda pública. Felizmente que teníamos un nivel de deuda pública bajo,
Así que hay un espacio que se ha llenado, pero ya por encima del 35% empiezan un poco a prenderse las alertas porque ya corresponde a otra clasificación de riesgo, ya no a la que teníamos. Así que ese es otro punto importante tenerlo en cuenta. Mantener los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Eso también es importante, es mantener el equilibrio macro siempre, que ha sido lo que nos ha llevado pues, a un crecimiento relativamente sostenido en los últimos 30 años. Equilibrio fiscal, equilibrio monetario, equilibrio externo, inflación bajo control, ¿no? Básicamente estamos hablando de esos 4 puntos cardinales claves. Si no, veamos lo que ha pasado hace unos días, ¿no? Y les traje este gráfico simplemente para ilustrar qué sucede cuando una economía pierde el equilibrio macro. Y no estamos yéndonos a los 80, estamos hablando de marzo de 2021, ¿no? Turquía. Vean ustedes aquí como en octubre, noviembre más o menos, se enfrentaba pues, una fuerte volatilidad, este es el tipo de cambio, subiendo muy fuerte. Se nombra a un nuevo ministro de Economía, ¿no? Que era relativamente reputado, que tenía el apoyo de los economistas, pues cuando suceden, hay volatilidad cambiaria, hay inflación alta, la inflación, vean, está en la línea azul por encima de la tasa de interés. Lo que hace pues, el ministro de Economía en este entonces es hacer un ajuste monetario y sube la tasa de interés, baja el tipo de cambio, el mercado se estabiliza, gana credibilidad del Banco Central y la moneda se empieza a apreciar, es decir, el tipo de cambio empieza a caer, ¿no? Eso es lo que había sucedido de noviembre hasta febrero. Por las situaciones de volatilidades del tipo de cambio y riesgos inflacionarios, empieza a deteriorarse el tipo de cambio y el ministro de Economía lo que hace, el presidente del Banco Central lo que hace es subir la tasa de interés. Vean cómo baja inmediatamente el tipo de cambio. Sin embargo, al presidente pues no le gustó que suban la tasa de interés el Banco Central y despidió de un momento a otro al presidente del Banco Central, ¿no? ¿Qué pasa cuando se despide de un momento a otro el presidente del Banco Central sin contar, ¿no? Obviamente con una lógica detrás, pues el tipo de cambio saltó 15%, los bonos subieron cerca de 500 puntos, la bolsa cayó 9%, eso ha sido el lunes pasado, y se generó todo un clima de desconfianza y pérdida de credibilidad del ente emisor que pues va a ser difícil recuperar, ¿no? Por eso es importante mantener la autonomía de un banco central, ¿no? Cuando veía esto la semana pasada, me hacía recordar pues, a lo que ya ha pasado en Perú, ¿no? Cuando el Perú estaba en los 80 y cuánto tiempo nos ha costado que el Banco Central gane credibilidad. No se logró de un momento a otro, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas subieron detrás para que durante todos los 90, los 2000, 2010, el Banco Central persista, ¿no? Mejore sus instrumentos, adopte el esquema de metas de inflación y poco a poco se logra pues, que la población confíe en la moneda y hoy en el mundo hoy en día ningún peruano duda de que los precios se van a disparar mañana o que la moneda haya perdido valor o que simplemente no confíe en ella, ¿no? Más, la gente está ahorrando en soles, ¿no? Porque comprar dólares sale muy caro. Entonces, eso se logra pues con mucho esfuerzo, mucho tiempo. Sin embargo, como sabemos, la confianza y la credibilidad se puede perder en un minuto. Y eso es lo que le pasó a Turquía, ¿no? Ya estaba teniendo los primeros resultados de esa confianza en 4 o 5 meses de gestión y de un momento a otro, pues, perdió toda credibilidad. Es muy probable que haya un downgrade, ¿no? Es decir, que las clasificadoras le bajen el rating a Turquía, porque eso va a depender si la postura del nuevo presidente del Banco Central convence o no convence, pero no parece ser muy claro, la verdad. Así que eso es, un poco ilustra qué tan importante es mantener un banco central firme, ¿no? Y este ya es el caso del Perú. Sabemos la tasa de referencia se mantiene en 0.25. No es el periodo más largo, han habido periodos más largos en los cuales las tasas se han mantenido sin cambios, pero si uno ve los sondeos del Banco Central, esperaría de que la tasa también se mantenga sin cambios, por lo menos
por los próximos 12 a 14 meses, ¿no? La inflación ha estado subiendo un poquito, pero por factores de oferta, no por factores de demanda. La inflación estructural sigue en 1.8, y vamos a ver ahora qué está pasando con el tipo de cambio. El tipo de cambio debería estar bajando, no debería estar subiendo, ¿no? A ver, antes de ello, algunos comentarios sobre las nuevas proyecciones del Banco Central, ¿no? Aquí comparamos el último reporte de inflación publicado en marzo 21 respecto del pasado de diciembre, y vean, para que ustedes vean como referencia los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué ajustes ha hecho el Banco Central? Ha ajustado su inflación, su proyección de inflación la tenían en 1.5, la han pasado a 2, va un poco en línea con el aumento de la inflación esperada, que la recogen de los sondeos de las expectativas que hacen a los analistas, que han pasado de 1.7 a 2.1. 2%, como ustedes saben, es el punto medio del rango objetivo. En principio no debería haber problema. Personalmente pensaría que la inflación puede estar un poco más arriba, pero igual dentro del rango meta, así que no debería haber mayor inconveniente ahí. Vean el cálculo de la brecha producto todavía está negativa, ¿no? Entre menos 11 y menos 2, incluso se proyecta una brecha producto negativa también para el próximo año, por eso que en consistencia con este fundamento de una brecha producto negativa es que el Banco Central proyecta una inflación más baja, pero básicamente por consistencia. Depreciación esperada, vean, con signo negativo, ¿no? Se espera que el tipo de cambio caiga, no suba, ¿no? Que no ha caído hasta ahora, pero los fundamentos apuntan a ello. Debería caer. ¿Por qué? Porque los términos de intercambio, que son los precios de exportación, están subiendo, ¿no? Están subiendo y espera el Banco Central una mejora de los términos de intercambio cerca de 6%, lo cual va en línea con lo que mencionábamos del precio del cobre, etc. Y una cuenta corriente, ¿no? Este es el otro fundamento, cero, ¿no? No hay brecha externa, cero de cuenta corriente, y cero para el próximo año. Entonces, cuando uno ve mejora de términos de intercambio, brecha en cuenta corriente cero, el tipo de cambio tiene que caer. El fundamento va para abajo. Espera que el crédito no caiga, pero ojo con esto, ¿no? El circulante, de un crecimiento de 4%, espera ahora un crecimiento de 10% en el circulante. A ver, los que han llevado curso de teoría y política monetaria, circulante usualmente se asocia, ¿no? Son los billetes y monedas que están en circulación, y se asocia mucho a la demanda por transacciones, ¿no? El Banco Central espera, a pesar de que ha ajustado su proyección de PBI a la baja, sí ha mejorado, o espera al menos, una mayor demanda de dinero por transacciones, ¿ah? Eso es importante, y no tanto por vía el canal crediticio, que fue por donde canalizó la inyección de dinero a través de Reactiva, recordemos, el año pasado. No hay previsión para el Banco Central de nuevos reactivas, pero sí algo más de inyección de circulante, billetes y monedas, a la economía. ¿Okay? Y eso debería ir de la mano de las transacciones, bueno, y seguramente también algo por este aumento de inflación, acomodando un poco también la proyección del circulante. Brecha fiscal, sin cambios, ¿no? La espera en 4%, y aquí el ratio de deuda PBI también. Eso son las proyecciones del Banco Central. Vayamos ahora a tipo de cambio. Vean ustedes, aquí hemos puesto cuáles han sido los eventos que han marcado un poco la dinámica del tipo de cambio. El tipo de cambio resulta ser una variable muy sensible, tal vez para nosotros históricamente, esto no es nuevo, desde mucho tiempo atrás, siempre la variable más sensible para el caso del Perú ha sido el tipo de cambio. En otros países la variable más sensible es la tasa de interés. En el caso del Perú, curiosamente, es el tipo de cambio. Hay varios trabajos, ustedes pueden revisar la bibliografía del modelo ISLM, que tiene como ejes tasa de interés y nivel de producción, sustituyendo tasa de interés por tipo de cambio en sus aplicaciones para el Perú, ¿no? Haciendo tipo de cambio y nivel de producción, ¿no? Acomodando un poco el modelo ISLM-BP a la situación peruana. Bien, como era de esperar, el tipo de cambio saltó cuando estalló la pandemia, ¿no? Lo hizo en todos los países, esto fue un evento sistémico, y luego se cayó también de manera importante cuando el Perú tomó pasos muy fuertes, ¿no? Muy restrictivos desde el punto de vista para contener la pandemia, un potente plan de estímulo fiscal y monetario, líneas adicionales brindadas por el Fondo Monetario para soportar un poco la situación, y eso generó pues un cambio de humor y un sentimiento más favorable hacia el sol. No obstante, después, a partir de mayo, el tipo de cambio empieza a reptar al alza de manera sostenida, ¿no? Y esto tiene que ver
principalmente con los programas Reactiva en su primera y segunda fase, ¿no? Sabemos que el programa Reactiva implicó otorgamiento de créditos en soles a las empresas, solo soles. Sin embargo, las empresas tienen necesidades de dólares también para importar mercadería, para importar insumos, repuestos, y por lo tanto pues salieron a comprar dólares en un contexto en el cual la oferta de dólares se había visto afectada porque muchas empresas exportadoras tenían todavía las restricciones por los confinamientos, ¿no? Particularmente la minería, que es el principal sector ofertante de dólares en el mercado, pero también el turismo, que hasta ahora sigue restringido. Entonces sí veíamos por ese lado, digamos, una oferta más baja y una demanda mayor. Entonces simplemente ley de oferta y demanda, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben, y en el mercado de dólares no fue ajeno a esa situación y el tipo de cambio empezó a subir, hasta que se agotó el programa Reactiva, que fue más o menos en septiembre, ¿no? En octubre y noviembre la dinámica fue distinta, ¿no? Porque ya la demanda no era de las empresas, sino era de parte de inversionistas preocupados por la situación política, ¿no? Se evacuó al presidente, entró un presidente interino, renunció, entró otro presidente, y eso generó esta especie de hipo cambiario que se puede ver claramente aquí, que nos llevó hasta 3.66, 3.67 en este pico de aquí, ¿verdad? Pero luego corrigió. Vean cómo el tipo de cambio usualmente hace este tipo de hipos, ¿no? Claro, el más sobresaliente es el de la pandemia, pero este fue un hipo político. Ojo, el 11 de abril también hay elecciones y hay un evento político, ¿no? Uno podría pensar que esta figura podría repetirse nuevamente el 11 de abril. Podría repetirse. Vamos a estar muy atentos a ello. Luego el tipo de cambio corrigió, pero siempre vean formando una especie de canal técnico con resistencias, que son los puntos superiores, y soportes, que son los puntos inferiores, ¿no? Según el análisis técnico, se requieren de 3 resistencias y 3 soportes para que el canal sea válido y cumple con estos requisitos. Un canal que está vivo desde abril del año pasado y ha seguido manteniéndose hasta ahora, ¿no? Vean aquí cómo en diciembre, enero y febrero reconoció estos pisos que habían sido trazados y se han mantenido dentro del canal rumbo a estos niveles, ¿no? Luego, en enero empezamos el año con una subida importante de las tasas de interés de los bonos. Primero en Estados Unidos, ¿no? La referencia, el bono de 10 años, el Treasury conocido, pero que contagió a los bonos europeos y a todos los bonos de mercados emergentes. Las tasas de largo plazo, no las de corto. Las de corto están dominadas por la política monetaria. Las de largo plazo. ¿Por qué? Básicamente influyó en ese comportamiento la expectativa de que la economía de Estados Unidos iba a empezar a crecer más rápido con el plan de estímulo de Biden, y obviamente esto se activó después de que se aceleró después que el presidente Biden ganó las elecciones, y que eso iba a conducir a mayor riesgo inflacionario, ¿no? Por lo tanto, cuando hay más inflación, pues los inversores en bonos pierden y se adelantan y venden bonos. Cuando cae el precio de los bonos, suben las tasas de interés. Recuerden la relación inversa que hay entre el precio del bono y el rendimiento del mismo. La relación es inversa. Es decir, si estamos viendo que suben las tasas de interés, están cayendo los precios de los bonos. Ante esas posibles pérdidas, sobre todo en caso de mercados emergentes, los inversores ¿qué hacen? Cuando saben que van a perder, compran dólares. Siempre que hay incertidumbre, siempre que algún activo va a caer, dólares, dólares, dólares. Y empezaron a comprar en enero y febrero y lo empezaron a subir. En marzo la dinámica ya es distinta, ¿no? Porque ya los rendimientos de los bonos ya no están subiendo, se están manteniendo más o menos estables, ¿no? Alcanzaron un pico en 1.75 el Treasury, y ahora está en niveles de 1.60, 1.65, por ahí oscilando, pero están más laterales, así que ya no es la tasa la que motiva la subida del dólar, sino que es las elecciones, ¿no? Ya uno lo siente por las preguntas que recibe de los inversionistas, de los clientes, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Y están no solamente preguntándonos a nosotros, a todos los bancos, las instituciones financieras, y obviamente pues nadie tiene una respuesta clara al respecto. Entonces, como nadie sabe, compramos dólares, nos cubrimos, ¿no? Es la típica reacción de cuando hay un riesgo, tú compras un seguro, en este caso el seguro es un seguro cambiario, tipo de cambio. Por eso que hemos alcanzado estos días un récord de 3.74, ¿no? Y presionado, ¿no? Seguramente hasta el 11 de abril, y ahí el humor del mercado puede cambiar.
Siempre sube por esta época. Acá podemos ver qué ha pasado con el tipo de cambio en anteriores años electorales, 2016, 2011, 2006, 2001. Siempre en los meses de marzo, abril, sube el tipo de cambio, así que eso no es novedad. Es un factor, diríamos, ya estacional, ¿no? Dada la característica en cómo se elige en el Perú, que usualmente pues no hay un candidato mayoritario, ¿no? Eso ha sido la constante de las últimas elecciones, no ha habido un candidato mayoritario, el voto se decide en los últimos días, incluso en la cola. Entonces, eso ya lo saben, ya está interiorizado. Perú es un país donde el ruido político no es nuevo, ¿no? En una semana cambia 3 presidentes, entonces ya ellos lo saben, ¿no? El inversor lo sabe, quien invierte en Perú sabe estas cosas. Entonces, simplemente reacciona en función de, es una conducta aprendida, ¿no? Y reacciona en función de lo que ya sabe que va a suceder. Aquí hay otra razón. Entonces, miren, hemos conversado varias razones por las cuales el tipo de cambio ha estado presionado, la mayoría de ellas factores de carácter externo. Pero hay una de carácter interno que es interesante, ¿no? Que es, este es el balance del sistema bancario, es decir, activos en dólares menos pasivos en dólares. ¿Okay? Y usualmente uno puede ver qué pasaba antes del COVID, era una situación en la cual la postura de los balances era ligeramente positiva, ¿no? Entre 500, 700 millones de dólares positivos. ¿Qué pasó? Que a partir de agosto empezó a hacerse fuertemente negativa. Y esto tuvo que ver con el programa, entre otras razones, con el programa Reactiva, ¿no? que jaló muchos dólares cuando no habían, y jaló dólares, compraban dólares y los bancos pues no tenían demasiados dólares ahí, entonces la situación se volvió deficitaria. Luego hubo una segunda razón por la cual pasó esto también. Las tasas en soles y las tasas en dólares cayeron, sobre todo para las empresas más grandes. ¿No? Recordemos que las empresas medianas, pequeñas y micro usualmente toman créditos en soles porque su moneda es el sol. No se arriesgan mucho con el dólar. Pero las empresas más grandes, las corporativas, las grandes empresas, sí usualmente mantienen aún un porcentaje de deuda importante en sus portafolios de deuda en dólares. Entonces, como veían que el tipo de cambio subía y las tasas de interés en dólares estaban bajas, en soles también, dijeron, ¿para qué? ¿Para qué sigo teniendo la deuda en dólares si cada vez voy a necesitar más soles conforme sube el tipo de cambio? Mejor cambio mi deuda de dólares a soles. Y empezaron a pagar deudas en dólares. Eso también contrajo el balance, generó una restricción ahí, y vemos que actualmente la situación de desbalance que hay en el mercado cambiario es récord. Nunca antes hemos tenido un desbalance de casi 3.500 millones de dólares. Entonces, cuando en el mercado hay una sensación de escasez y faltan 3.500 millones de dólares, obviamente el precio sube. Pero no es porque no hayan entrado dólares al Perú. Al Perú están entrando dólares. Entonces, si están entrando dólares al Perú porque tenemos superávit comercial, porque las reservas están subiendo, entonces, ¿por qué faltan dólares en el mercado? Que está ejerciendo una presión adicional al alza en el precio. Aquí está la respuesta. En el gráfico de la derecha vemos la posición de cambio del Banco Central, cómo aumenta, y estos son los dólares del Banco Central, ¿no? Es decir, entran dólares al Perú, pero la mayor parte de ellos se queda en el Banco Central, ¿no? O sea, a través de la colocación de bonos, por ejemplo, que estaba haciendo el gobierno, bonos globales, esos dólares se han depositado en el Banco Central y después el MEF se los vende al Banco Central y el Banco Central le da soles para que puedan hacerse el gasto público, o dándole facilidades a los fondos de pensiones, ¿no? Cuando han tenido que hacer sus retiros, también el Banco Central ha dado facilidades para que las AFP le vendan dólares directamente al Banco Central y de esa manera no se afecte el precio del mercado y no se afecte tampoco el valor de los portafolios, ¿no? Así que con todo ello, esa es la situación que se supone que en algún momento se va a empezar a corregir. Todavía no vemos que se esté corrigiendo. Esperamos que en los próximos meses se empiece a corregir esa distorsión que hay actualmente en el mercado cambiario y que es una razón, digamos, más de fondo, ¿no? Ya no tiene tanto que ver con lo que sucede afuera, sino ya es un tema local, claramente. Igual, con todo lo que ha pasado, somos una de las monedas menos volátiles de la región. Vean la línea roja, cómo se mueve el sol, y vean qué tan volátil, ¿no? El real brasilero, el peso mexicano, unos movimientos mucho más bruscos de esta línea que recién parece empezar a subir ligeramente. Pues en nuestro sol, digamos, dentro de toda esta constelación de monedas regionales, ¿no? Cuando las juntamos con el resto parece que no nos movemos, y cuando nos vemos a nosotros solos,
¿no? Cuando nos vemos a nosotros solos, parece que sí nos movemos, ¿no? Parece como que visto con lupa. Pero cuando comparamos con el resto, uno diría, no, pero el Perú no se mueve, ¿no? Parece una línea estable. ¿Cuánto debería costar el sol en el Perú? ¿Cuánto debería estar el tipo de cambio? Vean este gráfico muestra un poco, da una idea, por lo menos, del fundamento, ¿no? Este es el tipo de cambio, cómo se ha disparado, y este es el precio del cobre, pero en escala inversa. Lo he puesto en escala inversa para que ustedes puedan ver la correlación, ¿no? En escala inversa significa que cuando sube, en realidad está bajando, o sea, cuando va para arriba, en realidad está bajando, ¿no? Está cayendo el precio, cuando va para abajo, en realidad el precio está al alza. Y ahí se ve, ¿no? Es decir, la relación es inversa, ¿no? Cuando sube el precio del cobre, debería bajar el tipo de cambio, y viceversa. Cuando baja el precio del cobre, debería subir el tipo de cambio. Entonces aquí el tipo de cambio ha reaccionado como si el precio del cobre estuviera cayendo, y no es eso lo que ha pasado, ¿no? El precio del cobre estaba en 2.50 a mayo, junio del año pasado, y ya está en 4, ¿no? Ha subido de 2.50 a $4 por libra. Es una subida significativa. Y sin embargo, el tipo de cambio se ha ido para el otro lado, por las razones expuestas, ¿no? Una razón estructural, este déficit en el mercado cambiario, más los temas externos, más las elecciones, ¿no? Todo eso, digamos, ha sumado y ha hecho que la balanza, pues, esté totalmente, hay una dicotomía, ¿no? Por eso creo que la corrección puede ser relativamente fuerte. No va a corregir, claro, hasta este nivel que se sugiere el precio del cobre, ¿no? O sea, si se tendría que igualar, imagínense, el tipo de cambio con el precio del cobre de $4 por libra, pues estaríamos hablando de un tipo de cambio de 3.20, ¿no? Impresionante. Imagínense, vender a 3.73, después compras a 3.20. Es espectacular. Pero algo más razonable, es decir, en el pasado, más o menos niveles en los cuales usualmente ha estado el cobre con el tipo de cambio, permiten sugerir niveles de 3.30, 3.40 como un nivel más sostenible. Entonces, algo de reversión va a haber. La magnitud y la velocidad obviamente van a depender de quién sea el próximo gobierno, ¿no? Y quién nombre en el gabinete, cómo se elige el Congreso. Va a depender de otros factores. Esos son factores, van a ser condicionantes, pero sí la dirección parece clara, ¿no? La dirección me parece que a fin de año el tipo de cambio debería estar muy por debajo, o por debajo por lo menos del nivel de 3.73 que está hoy en día, ¿no? Por los fundamentos, ¿no? Los fundamentos te dan la dirección. A veces demoran, ¿no? Como ahora, que está demorando, pero fundamentos dan dirección. Vamos un poco a la situación electoral. Nuevamente ratifico que todas estas opiniones son a título personal. Bueno, ¿qué estamos viendo? La verdad que no es una situación ideal, ¿no? Lo ideal pues sería tener un candidato o un partido con experiencia efectiva de gobierno, ¿no? Sin embargo, no vemos candidatos con experiencia efectiva de gobierno, con capacitación en gestión pública, ¿no? Que tengan maestrías, doctorados en gestión pública, no solamente candidatos, no todo el equipo completo, ¿no? Equipos sólidos, ¿no? Por lo menos 13, para cubrir los 300 puestos más importantes del sector público. Imagínense un candidato que tenga un equipo y dice, tengo 300 puestos claves para cumplir, y todos estamos alineados con esta idea. Entonces, personas idóneas, ¿no? Ninguno cuestionado. O sea, eso es, digamos, ya ir con otro level, ¿no? Estamos contrastando con una situación que sería la ideal, ¿no? No digo que eso existe en otros países, en otros países tampoco hay situaciones tan extremas, pero siempre hay que apuntar, hay que ser ambicioso en las metas, ¿no? Bueno, va a depender, nuevo jefe de gabinete, ¿no? Va a depender un poco, va a definir las prioridades políticas, la capacidad de gobernabilidad, porque ese nuevo jefe de gabinete es el que tiene que coordinar con los otros grupos políticos, ¿no? Así que si el candidato no tiene la habilidad para coordinar, sí va a ser muy útil saber quién va a ser el próximo jefe del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, porque él va a tener que ser el articulador para poder llevar un gobierno sostenible e implementar sus planes y sus ideas, ¿no? El nuevo ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar la nueva, cuál va a ser la calidad de la política económica, si va a mantener las finanzas públicas sostenibles, que ya hemos visto que es tan importante, ¿no? Y cuál va a ser el grado de continuidad que le va a dar a las medidas que ya ha implementado el gobierno de transición. Se va a elegir también a un nuevo directorio del Banco Central. Esto debe suceder entre agosto y septiembre de este año, ¿no?
Y eso va a ser clave para ver la solvencia monetaria y el grado de confianza, ¿no? El grado de confianza frente a los inversionistas. Y ahí, por ejemplo, puede haber otro momento de volatilidad del tipo de cambio, o de los bonos, o del riesgo país, ¿no? Bases, o sea, hay varias, son muchos los puntos que se juegan en este año. Encima va a haber un nuevo Congreso que va a tener a muchos miembros, algunos, o casi ninguno, o con muy poca experiencia, ¿no? En ese contexto, por eso mencionamos ahí, es que vamos a tener que elegir. O sea, sí, se juegan cosas sumamente potentes, ¿no? Composición de las fuerzas políticas va a ser fundamental. Aquí han analizado un poco los datos de las encuestas y eso es lo que uno ve y preocupa, ¿no? Aquí, por ejemplo, he agrupado, ¿no? He tomado el promedio de las encuestas, de las encuestadoras, y he agrupado los 4 primeros, ¿no? Si bien hay una creciente mayor intención para los 4 primeros, que más o menos está en 1/3 de todo el electorado, hay otro tercio, más o menos, que está entre el resto de candidatos, o sea, hay mucho voto dividido ahí, pero los indecisos y aquellos que blanco, nulo, aquellos que no quieren saber nada de la política, se mantienen también en 1/3. O sea, prácticamente si queremos redondear los números, es 1/3 que apuntaría a los 4 primeros, 1/3 al resto y 1/3 que no sabe a dónde va a inclinar su voto, ¿no? Faltan menos de 2 semanas, 3 semanas, y usualmente ha sucedido en el pasado, pues es población que vota mucho con el ánimo, ¿no? Con quién votó el vecino, que en la cola misma decide la votación, ¿no? Recordemos que el alcalde de Lima fue elegido con una campaña de prácticamente 10 días, ¿no? Entonces, esto pues hace que los resultados se puedan inclinar a cualquier lado, ninguno la tiene fija, con porcentajes de intención de voto de 10% es difícil que uno pueda sentirse seguro, ¿no? Entonces, sí, estos días se convierte pues en una final, ¿no? de carrera que alguien puede ganar por una nariz incluso, ¿no? Entonces, sí, es bastante complejo, pero complica el panorama de incertidumbre. Y a la derecha tenemos lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los sondeos de elección para el Congreso, mucho fraccionamiento, ninguno con mayoría y por lo tanto la necesidad de buscar alianzas. Entonces ahí, por ejemplo, lo que mencionábamos es que la elección de un jefe de gabinete se convierte en un piso clave, pero no es la única, ¿no? También obviamente tiene que haber una voluntad de generar, de encontrar puntos en común, ¿no? Falta de preferencias, ¿no? Nos llevan al riesgo de un gobierno dividido, a la y si fuera así, si no hubiera la habilidad para coordinar, lo que va a suceder es que vamos a tener fricciones nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo y problemas de gobernabilidad y más marchas y un país un poco de más de lo mismo. Ese es el escenario alterno, digamos, el que no deseamos, ¿no? Un punto clave, ya más allá de estos temas, ¿no? De mucha coyuntura, es que tenemos que retomar el camino que habíamos perdido. El camino que perdimos desde los comienzos del 2010, ¿no? Seguir con las reformas estructurales, o sea, la agenda en realidad es muy amplia y lamentablemente no he visto que los planes de gobierno discutan mucho estos temas de reforma de segunda generación. O sea, estuvo bien que en buena medida se avance con reformas al inicio, que son las que le han dado sostenibilidad a la economía peruana. Ahora, no todas ellas están completas, ojo. Hay algunos ajustes, obviamente, que hacer, incluso en apertura comercial que se hizo para la globalización tuvo resultados, pero hay ajustes que hacer. La apertura del mercado de capitales tal vez fue una de las más exitosas porque nos permitió reinsertarnos en los mercados financieros y hoy en día financiar buena parte de los fuertes requerimientos fiscales colocando bonos, ¿no? Ese ha sido otro punto. La regulación financiera y el rol del Banco Central también ha sido clave. Algo se avanzó en reforma tributaria y fiscal, pero ahí falta muchísimo todavía por hacer. Inversión, y bueno, privatización, eso ya se agotó. Reforma laboral, por ejemplo, es un tema clave. Lamentablemente no se avanza mucho en reforma laboral y es un tema que sí o sí tiene que agendarse en el próximo gobierno. Promoción de exportaciones, lucha contra la pobreza y otras reformas que se iniciaron se iniciaron de manera muy leve, pero claramente a la luz del resultado, pues no son suficientes para nada y más bien se tiene que poner mucho punch aquí, ¿no? Educación, salud, servicios públicos. ¿Cuáles son las de segunda? ¿Cuáles son las que deben estar en agenda de cara al siguiente? Es el mercado laboral y con ello el emprendimiento.
¿no? Más información, más capacitación, más apoyo técnico a los emprendedores, ¿no? Hay algunos candidatos que tienen en sus filas emprendedores, sin embargo no veo que tomen los temas, que sean los temas que deberían estar en el debate actualmente, y el emprendimiento es clave, ¿no? Conversando con muchos emprendedores me dicen, ya no queremos bonos, queremos entorno de negocios, mejorar el entorno de negocios, queremos trabajar, queremos acceso a los mercados, queremos saber más información, queremos tener acceso a plataformas tecnológicas de manera masiva, ¿no? Y eso, por ese lado, se puede empezar a impulsar el emprendimiento, ¿no? Otro de los grandes retos de la segunda generación, de reformas de la segunda generación, es inversión en infraestructura, que lamentablemente se paralizó por todo el tema de Odebrecht y la corrupción, ¿no? Esto sí, por ejemplo, ha sido recogido por varios candidatos y va en la dirección correcta, ¿no? Aunque falta siempre definir cómo lo van a hacer, cuál es el mecanismo a implementar, cómo evitar que haya corrupción, cuánto van a ser recursos del sector público y cuántos recursos del sector privado, ¿no? Aterrizar, qué proyectos van a hacer en particular. Esa parte del aterrizaje adolecen casi todos, diría todos adolecen de ideas aterrizadas, la mayoría son anuncios, y eso es por falta de equipo técnico, ¿no? Falta de equipo técnico es los que deberían trabajar en ello. Reforma laboral, ahí, por ejemplo, es muy pobre, también todos son enunciados, pero no hay alguien que diga, esta va a ser la reforma laboral, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Y con calendario. No, lamentablemente no hay eso. Reforma del sistema de pensiones, eso ya se cae de Maduro, sí o sí, va a haber, y hemos visto un poco, el último año ha sido una clara llamada de atención al respecto. Reformas sociales, ¿no? Reformas sociales son claves, y si bien en las reformas de primera generación se puso énfasis en las reformas económicas, no se puso énfasis en las reformas sociales, y esos problemas son los que se están arrastrando hasta ahora, ¿no? Por eso creo que un enunciado clave aquí, algo que siempre hemos sostenido, es que no hay viabilidad económica si no hay sostenibilidad social, ¿no? O sea, la inflación puede estar baja, podemos mantener los equilibrios macroeconómicos, incluso tratar de crecer, pero si no hay un tejido social que lo sostenga, eso se va a caer, ¿no? Y vemos en parte una claridad al respecto, ha sido lo que pasó en Chile, ¿no? Entonces es útil, ¿no? O sea, sí, la agenda es amplia, ¿no? Reforma judicial, reforma del sector salud, del sector educación, tratamiento de recursos naturales, cómo vamos a impulsar ahora el turismo post-COVID. Sí, es bastante amplio, o sea, debemos retomar esa ruta que en algún momento el Perú perdió. Algunos indicadores, ¿no? Para mostrar simplemente los bajos niveles que estamos en salud y educación respecto al resto. El nivel de pobreza, pues sí, lamentablemente el COVID nos ha retrocedido 10 años atrás en el avance. A duras penas, vean, a duras penas cómo vamos avanzando con el tema de la pobreza, y pues otra vez estamos en niveles más altos, y una mayor pobreza demanda mayores necesidades sociales y mayor trabajo para el lado del sector público. Eso es clave. No hay ninguna política hasta ahora de protección de clase media, más allá del otorgamiento de algunos bonos. El empleo, lo que les comentaba, muy, muy golpeado. Este es un mercado, es una variable que es clave para darle sostenibilidad a la recuperación de la economía. Sin embargo, en febrero hemos tenido un nuevo retroceso, según la lectura del INEI, por eso que estamos todavía 15% por debajo del nivel de COVID, y es importante recuperar no solamente el número de empleos, sino la calidad del mismo, ¿no? Y por eso que la tasa de desempleo todavía sigue bastante elevada. Eso se va a traducir en mayores requerimientos sociales tarde o temprano, ¿no? Y con todas las marchas y descontento social que ya conocemos. Algunos datos interesantes, ¿no? Acá unas publicaciones, cito de Larraín Vial, que me parecieron bastante interesantes, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de materializar propuestas de gobierno en política fiscal, más transferencias sociales? Estos resultados los ha manejado Larraín Vial de acuerdo a los planes de gobierno, ¿no? La probabilidad media, o sea, la mayoría de planes de gobierno, más o menos la mitad, están proponiendo más bonos, en otras palabras. Más inversión pública, ese es un consenso, ¿no? Todos hablan de más inversión pública. El tema es de dónde van a salir los recursos, ¿no? Ya no podemos endeudarnos tanto. Reforma tributaria, también varios han hablado de reforma tributaria. Tasas de impuestos más altos, algunos, no todos. Algunos están hablando de tasas de impuestos más altas. Las tasas de impuestos, en realidad, el Perú no es que las tasas de impuestos sean bajas, ¿no? Las tasas de impuestos en el Perú comparadas con otros países son altas. El tema es que no todos pagan. Así que por ahí va el tema de la reforma tributaria, ¿no? Hacer que más gente pague. Por ejemplo, con este tema de la digitalización y las ventas online, está aumentando la recaudación de IGB, ¿no?
Curioso, porque al cambiar la composición de las ventas físicas y online, ¿no?, favorecidas por las online, que utilizan canales formales, se está recaudando más por IGB. ¿No? Curioso. Entonces, la recaudación de IGB está yendo en la misma línea de la economía, pero incluso en algunos casos más acelerado, por el factor online. No porque la economía se recupere más, sino porque más ventas se están registrando, más ventas o más proporción de las ventas están pagando impuestos. Esto es clave para todos, entorno de negocios, ¿no? Si hay alguna manera en la cual podemos salir de manera sostenida creando empleo, lo he citado, por eso lo puse como primer lugar, emprendimiento, ¿no? Porque, y para que el emprendimiento se despliegue, necesitamos un entorno de negocios favorable. Entonces, ahí, bueno, hay algunos puntos que han sonado claves, que han llamado la atención, algunos planes de gobierno, como qué tan amigable con la minería, ¿no? Eso es medio, y eso es un tema más profundo, un tema que requiere de un acuerdo social más grande, ¿no? No es tan sencillo, lo hemos señalado en conferencias anteriores. Impulso de la infraestructura, nuevamente eso es alto, está en todos los planes. Mecanismos antimonopolio, también en la mayoría, también está y es necesario, ¿no? Si bien nos movemos dentro de una economía social de mercado, hemos visto muchos casos de abusos, que es necesario que sean corregidos para la propia salud de una buena economía. Reforma institucional, la mitad más o menos habla de cambio, de una nueva constitución, aunque no necesariamente. Sí, como todo documento es perfectible, podrían haber algunos cambios al respecto, creo que sí, en este caso son necesarios, pero las propuestas en varios de los casos van a cambiar toda la Constitución, ¿no? Y en realidad, en el fondo, el problema del Perú, más allá de que pueda mejorarse con algunos cambios de la Constitución, no es de leyes, tenemos demasiadas leyes. El problema es la gestión, el problema de fondo es gestión, ¿no? Creo que si hubiera una buena gestión, este tema de que si alguien propondría una nueva constitución no pasaría de largo, ¿no? El problema es gestión, más que letras, es acción el problema. Cambios regulatorios del sistema financiero, sí, ahí hay una probabilidad media y alta en la mayoría de los casos. Sistema de pensiones también media y alta, ¿no? Ahí, en la mayoría de los casos también se produce eso. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a ahí del otro lado, ok, ¿no? Las propuestas son interesantes, más o menos tenemos algunas direcciones, ¿no? Algunas ideas propuestas, pero ¿son viables? ¿Se pueden hacer? ¿Cuánta plata hay? Este año, por ejemplo, según el marco macroeconómico, los requerimientos fiscales son de 11.500 millones de dólares. Eso es lo que necesitamos para financiar el déficit de este año. Ya se han colocado bonos globales, ¿no? El ministro de Economía se anticipó a la situación y colocó bonos globales por casi 5.000 millones de dólares, ¿no? Cerca de 4.000 millones en bonos globales en dólares y aproximadamente 1.000 millones en bonos globales en euros. Así que ahí ya tenemos de 11.5, ya tenemos 5 financiados. Multilaterales, esto también viene sí o sí, ahí son 1.000 millones. Bonos soberanos, esos son los bonos en soles que se colocan en el mercado local, se ha emitido una parte pequeña todavía, ¿no? Pero el mercado es abierto. Hay que ver que los principales compradores de esos bonos, el 51% de la tenencia de los bonos soberanos son inversores extranjeros, ¿no? Entonces, sí es sensible, para cumplir con este financiamiento, contar con inversores extranjeros, ¿no? Si cambian de humor, por alguna razón, va a ser más difícil, ¿no? El apetito por nuestros instrumentos podría disminuir. Ese es un factor de riesgo. Dependemos, ¿no? Como financiamiento público, dependemos en buena medida. Se ha asegurado una parte, pero todavía hay una cerca del 40% que está, digamos, en stand-by. Y eventualmente el saldo podría cubrirse con uso de depósitos. ¿Cuántos depósitos tenemos, no? En realidad, si uno ve las estadísticas del banco, tomando nuestras estadísticas del Banco Central, hay más o menos el 8% del PBI en depósitos del sector público. Recuerden que les comenté que el año pasado nos gastamos 4%. O sea, antes del COVID había 12% del PBI, ya nos gastamos 4%, el año pasado quedan 8%. Ahora, los 8% lo podemos usar, ¿no? Lo que podemos usar es lo que son los depósitos del gobierno central, ¿no? Que está disponible en el Banco Central, el Banco de la Nación, cachito que hay en el sistema financiero, pero en realidad el fondo es el Banco Central. Y ahí es más o menos 6%, 5 a 6% del PBI. ¿No? Esa es todavía nuestra alcancía, es nuestro guardado, ¿no? Lo que nos queda para eventualmente una situación difícil en el futuro.
Así que pues tampoco es la idea gastarnos todo, ¿no? Recuerden que el Fondo de Estabilidad Fiscal sí se gastó todo, pero todavía quedan algunos otros ahorros para tiempos complejos, ¿no? Pero ya no es tanto, ¿no? Ya nuestra fortaleza de 12% ha bajado a 8 y de ese 8 tenemos disponible 6, porque el otro 2% son depósitos y fondos de gobiernos nacionales que ya están comprometidos, es decir, gobiernos regionales, gobiernos municipales, que no son de disponibilidad inmediata. Entonces, esos son los recursos con los que se cuenta, eso es lo que hay que administrar, y no nos podemos endeudar demasiado porque, recordemos aquí, el MEF diseñó algunos escenarios, si nos vamos por el lado del escenario pesimista, empezamos a endeudarnos demasiado, el ratio deuda-PBI empieza a subir y lo que va a suceder es que nos van a recortar la calificación de riesgo. ¿Y eso qué implica? Miren, tengo un tema interesante que eso implica, yendo al tema de la calificación de riesgo, vean, que el Perú hasta ahora no se ha visto afectado en su rating crediticio, pero miren cómo negocian los bonos en el mercado peruano. Aquí está el rendimiento de los bonos a 10 años de distintos países, y esta es la variación en puntos básicos en lo que va del año. ¿Okay? Vean, por ejemplo, que en el caso del Perú, el Perú es un país triple B+, ¿ok? Es decir, en ese grupo triple B+, está Malasia y está Tailandia. Y los rendimientos de esos bonos subieron en lo que va del año entre 56 y 70 puntos básicos. Es decir, el Perú debería haber subido los rendimientos de los bonos entre 56 y 70 para estar en este grupo. Pero no, los rendimientos de los bonos peruanos han subido 120 puntos básicos, ¿no? Es decir, entre Indonesia y Filipinas, que son países triple B, ya no triple B+, sino un peldaño abajo, triple B. O sea, hoy en día el Perú está negociando los rendimientos de sus bonos soberanos ya un peldaño abajo, como si ya nos hubieran hecho un recorte del rating crediticio. Ojo con eso. Bueno, esto puede justificarse temporalmente por el tema electoral. Se supone que después del tema electoral deberíamos regresar a el grupo de nuestros pares, ¿no? Mira, acá si fuera así, hay una potencial apreciación, ¿no? Porque cae el rendimiento, sube el precio de los bonos, es casi la mitad, 60 puntos básicos. Eso sería interesante, ¿no? La renta fija, ¿no? Fondos mutuos de renta fija sería sumamente interesante en soles, si es que eso sucede. Del otro lado, el riesgo es que nos quedemos aquí dentro de este nuevo grupo de países, ¿no? con una calificación más baja. Ojalá que no. A Chile, esta semana, le han recortado el rating crediticio, ya era algo esperado, pero el mercado ha pasado de A más a A, ¿no? Todavía está un peldaño por encima de Perú, porque el que le sigue es A menos, ¿no? Y todavía nos llega algo de ventaja, pero se ha cortado la distancia con respecto a Chile, ¿no? Ahora, financiarse, ¿no? Imaginemos el caso de que se necesitan más recursos, vamos a emitir más bonos porque queremos gastar más. Un riesgo, decíamos, es que ya los precios de los bonos están altos y estamos cotizando un peldaño bajo. El otro riesgo es que las tasas de interés internacionales de largo plazo están subiendo en el mundo. Es decir, nos va a salir más caro de lo que hemos colocado a comienzos de año o el año pasado, porque Estados Unidos, Alemania, las tasas de interés de largo plazo están al alza en el mundo, eso es más caro, esa es otra desventaja, significa que vamos a tener que pagar más intereses por la misma deuda. Bien, para finalizar, entonces, ¿qué país queremos, ¿no? Y creo que en función de eso ha girado un poco toda esta conferencia. Les agradezco mucho por su atención y siempre enfoquémonos en a qué dirección queremos guiar al país, ¿no? Y en función de eso nos puede servir como criterio para las propuestas que más se asemejen o que creemos que contribuyen a ello, están más alineados, ¿no? Estos datos son del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario. Pues queremos una sociedad democrática, queremos una sociedad donde hay Estado de Derecho, queremos calidad de vida, queremos igualdad de oportunidades, un Estado moderno, ¿no? Descentralizado, eficiente, transparente, participativo, ético, ¿no? O sea, todo aquello que contribuya a estos objetivos irá en la dirección correcta, ¿no? Economía dinámica, inversión privada, necesario por el entorno de negocios, políticas que contribuyan a reducir la pobreza, mecanismos redistributivos, siempre básicos para la equidad social,
aprovechamiento de recursos naturales siempre de manera sostenible, ¿no? Económica, social y ambientalmente. Entonces, yo creo que hacia esos objetivos siempre no debemos perderlos de vista. Y bueno, y mantener obviamente siempre nuestras fortalezas macroeconómicas, ¿no? Que hasta ahora, digamos, han sido el pilar que nos ha permitido crecer 30 años consecutivos. Muchísimas gracias, quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para esta conferencia. Muchísimas gracias.